Claro. Ahora, creo que aquí ya podemos irnos a este tema de, ok, salen estas encuestas raras de Red 1, de Marcelo Claure, que como ya estamos viendo, no son creíbles en lo absoluto, sinceramente. Creo que nadie debería tomárselas en serio. Con un 1% de diferencia, con un margen de error tan grande, aún así ha habido gente que se la ha tomado como si fuera, no sé, algo que deberíamos tomar como real, o lo que sea, o que refleja la realidad. Y Tuto Quiroga, tras publicadas estas encuestas extrañas, empieza a advertir de que si ellos hacen las encuestas después de que se publique el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral, corren el riesgo de que se los pueda inhabilitar como candidatos o como posibles candidatos a la presidencia. Ahora, mira, ha habido gente que dice que eso es cierto, que eso es mentira, que se está inventando, que simplemente no le gustaron las encuestas. De nuevo, ya hemos, creo, hablado de cuán poco creíbles son estas encuestas que se han publicado, y aparte no eran las encuestas oficiales que se habían quedado con el bloque de unidad. Pero hablaremos ahorita de Tuto Quiroga tiene razón. O sea, realmente es un riesgo que vayan a publicar encuestas y comentarlas de forma pública. Después tienen la narrativa de Doria Medina, que dice que no, que pueden realizar las encuestas, que de forma interna no las van a comentar, no sé, muy abiertamente, si bien él lo estuvo haciendo durante todas estas semanas. Al final, ¿quién tiene la razón? ¿Es un riesgo real que los pudieran inhabilitar por el tema de las encuestas? ¿O Doria Medina tiene razón en que no hay problema, se puede hacer, si total no van a publicar supuestamente los números exactos ni detalles respecto a las encuestas? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bien. Sí, eso es algo para llegar a una conclusión en cuanto a quién tiene la razón en ese asunto. Hay que hacer algo que como estudiantes de Derecho nos hacen hacer casi todos los días, y es lo que se llama un análisis jurídico. Y no es tan complejo, y quisiera tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Vamos a empezar hablando de un ejemplo, un caso en que ya había sido inhabilitada una persona antes. En 2015, Ernesto Suárez, junto al partido de Samuel Doria Medina, precisamente, estaba siendo candidato a la gobernación del departamento del Beni. Tenía más de 250 candidatos o sea, eran 250 personas que estaban candidateando junto con él, tanto para gobernación, alcaldías, asambleístas, concejales, etcétera. Muchísima gente estaba candidateando en aquella situación. ¿Y qué sucedió? Uno de ellos dijo: las encuestas internas nos favorecen, así que estamos tranquilos. Esas han sido sus palabras, y el artículo 131 en aquella ocasión de la ley 026 del régimen electoral decía que el Tribunal Supremo Electoral puede inhabilitar a candidatos por comentar o emitir opinión sobre encuestas, de modo que eso pudiera direccionar el voto. Se inhabilitó a este candidato y a sus 200 y pico personas que estaban yendo junto con él, y rápidamente tuvo que hacerse un cambio de 8 días antes de la elección. El 2020, en las elecciones en las que Carlos Mesa estaba de segundo contra Luis Arce representando al MAS, Luis Arce comenta encuestas. Pero ¿qué sucede? La oposición denuncia, obviamente, que hay que inhabilitarlo, que comentó encuestas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero el Tribunal Constitucional, que es más masista que el Evo, saca un fallo donde dicen que ya ahora es inconstitucional inhabilitar candidatos por comentar encuestas. Esto está en la jurisprudencia, es la sentencia constitucional 0015-2021, si no estoy mal, pero en aquel contexto el Tribunal de Garantías había dicho que no se podía inhabilitar a Luis Arce por haber comentado esa encuesta, porque era inconstitucional. Bien, hasta ahí estamos bien.
Entonces pareciera que Samuel tiene razón, que no se puede inhabilitar a un candidato por comentar encuestas, pero el argumento de Tuto Quiroga va un poco más allá, y este es el punto importante. El artículo 6 de la ley 018 del órgano electoral plurinacional dice que, entre otras cosas, el órgano electoral plurinacional tiene la competencia de regular y fiscalizar propaganda electoral en medios de comunicación y fiscalizar la elaboración, no solo la difusión, la elaboración y la difusión de estudios de opinión con efecto electoral, o sea, encuestas. Entonces, eso dice el artículo 6, que el Tribunal Supremo Electoral tiene esa competencia, esa potestad de fiscalizar encuestas, ya sea en su elaboración o en su difusión. Más adelante se habla, en otra ley, perdón, la ley 026 dice que incluso las encuestas preelectorales son materia de fiscalización para el órgano electoral. Y si bien el artículo 131 en su inciso C, creo que era, que decía que ya no se podía, que decía que se inhabilitaba a candidatos por comentar encuestas, si bien eso ya había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional y por tanto había sido expulsado del ordenamiento jurídico, es decir, ya no iba al caso ese artículo, hay otro artículo más adelante que sigue vigente, que es el 238 de la misma ley, y dice: constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones. Inciso K. La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o, no y, sino o difusión, la elaboración o la difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la ley, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es un delito elaborar o difundir encuestas sin el aval del Tribunal Supremo Electoral. Y para eso, desde que se abre la convocatoria a elecciones, desde que se apertura el calendario electoral, hay un periodo de 30 días donde las empresas y los medios de comunicación y los candidatos todos pueden registrarse para poder elaborar encuestas legales. Es decir, desde la apertura del calendario, que en este caso fue el 3 de abril, hay un periodo de 30 días donde las personas pueden registrarse, las encuestadoras, los candidatos, los medios de comunicación pueden registrarse para elaborar y difundir encuestas. Si no se registran, entonces las encuestas están siendo realizadas de manera ilegal. Y si se realizan de manera ilegal, es un delito con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Y qué habíamos dicho al inicio de este podcast, de esta entrevista? Lo siguiente. Dice el artículo 234 de la Constitución Política del Estado en su inciso cuarto que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere, inciso 4, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. Entonces, ¿cuál es el argumento de Samuel Doria Medina? Es el siguiente. Samuel dice esto: el artículo que permitía al Tribunal Supremo Electoral, por medio de una vía extraordinaria, inhabilitar candidatos ha sido declarado inconstitucional, entonces se puede elaborar y hacer encuestas y no hay problema. El argumento de Tuto Quiroga, en cambio, es más amplio, es más profundo y es una interpretación mucho más correcta de la ley, porque la ley se interpreta sistemáticamente, es decir, todas las leyes al mismo tiempo, no artículos por separado. Y la interpretación de Tuto Quiroga es la siguiente: elaborar encuestas sin estar registradas en el Tribunal Supremo Electoral es un delito. Haber cometido un delito y tener sentencia por ello te impide desempeñar funciones públicas. La presidencia del Estado es una función pública, por lo tanto,
se puede, por la vía ordinaria, por el juzgado, por un juez electoral en este caso, él puede condenar a cárcel, a pena privativa de libertad de 1 a 3 años, a, digamos, que se realizara una encuesta ilegal. Digamos que yo hago una encuesta ilegal, el juez ordinario, el que juzga a todas las personas, en particular en la materia electoral, puede meterme preso de 1 a 3 años. Y este hecho, estar preso, implica que tengo una sentencia ejecutoriada. Y el tener una sentencia ejecutoriada implica que no puedo desempeñar funciones públicas. Y es ese el argumento de Tuto Quiroga. O sea, él no está diciendo, el articulito 131 decía que se inhabilitaba a candidatos por comentar encuestas. No, eso sabemos. Eso es por demás de claro que ha sido declarado inconstitucional hace 4 o 5 años. El argumento no es ese. El argumento es que es un delito elaborar encuestas sin estar registradas. Entonces, cometer un delito puede tener sentencia ejecutoriada y eso te impide ser candidato a la presidencia. Es eso, es ese el argumento de Tuto Quiroga en este caso. Ok, perfecto. Ahora, aquí no sé si podemos mostrar uno de los comunicados que publicó Tuto Quiroga, porque yo, digamos, si bien he sido crítica de ambas partes, o sea, no me he creído la narrativa de ninguno de los dos inicialmente, porque era súper confuso, era bastante confuso. Lo que sí he visto es que la narrativa que tiene, que parece ser transparente y que tiene sentido, es la de Tuto Quiroga, sinceramente. Lo que yo había encontrado es que Tuto Quiroga sí hizo un comunicado público diciendo que él no va a comentar encuestas que no estén siendo fiscalizadas por la TSE, precisamente por todo lo que nos acabas de explicar. Ahora, tú ves periódicos, ves a un montón de gente comentando al respecto, incluyendo Doria Medina y todo el tema, y dicen, Tuto Quiroga no quiere las encuestas. Y perdón, yo no defiendo a Tuto Quiroga, yo no soy amiga del Tuto, nada, y lo que yo leo con mis ojos, que tengo aquí para leer, leo que él dice, yo voy a estar de acuerdo con hacer encuestas legales que sean fiscalizadas por la TSE, pero advierto que si estas encuestas no se hacen conforme a la normativa de la TSE, entonces corremos el peligro de que nos inhabiliten como candidatos, cosa que el MAS o el gobierno ya había hecho antes, o el TC ya había hecho antes. Entonces, de nuevo, yo no soy fan del Tuto, no soy tutista, nada por el estilo, pero los hechos simplemente son esos. Me dicen a mí las noticias, Tuto Quiroga no quiere encuestas, y Tuto Quiroga con sus palabras en su propia página de Facebook y lo que sea, me dice, sí, estoy dispuesto a hacer encuestas que sean legales y que no nos hagan correr el riesgo de ser inhabilitados por cometer semejante error tonto de pensar que no va a pasar nada cuando la TSE dice que sí. Entonces, eso me ha parecido sinceramente un poco frustrante que veo, y me ha hecho sinceramente a mí abrir un poco los ojos de qué está pasando con los medios de comunicación y con toda esta gente que es como que lees una cosa y dices exactamente lo contrario. Y me parece súper deshonesto, me parece decepcionante incluso, porque yo tengo ojos también, sé leer, y lo que yo estoy viendo es eso. Y ahora, como tú dices, lo que sí me interesaba saber, también explicar a otra gente ¿es un riesgo real o se está inventando Tuto Quiroga? ¿Sí? Y tú nos estás leyendo ahorita que sí es un riesgo real, y no solamente eso, sino que el TC ya lo había hecho, ya había hecho eso antes, de inhabilitar candidatos por comentar encuestas y todo lo que tú quieras. Entonces pienso que eso es algo importante. Ahora, una pregunta que quería hacerte es la siguiente. Doria Medina dice que vamos a realizar las encuestas, no va a pasar nada porque no vamos a publicar los resultados de las encuestas. Y él pretende que con ese argumento Tuto Quiroga va a decir, ya, entonces las hagamos nomás. Eso parece lo que quisiera el Doria Medina, ¿no? Tuto Quiroga ha sido muy claro.
Legalmente no podemos hacerlo, no es buena idea tampoco, nos pueden inhabilitar de nuestras candidaturas presidenciales o de la candidatura presidencial que vamos a presentar como bloque de unidad. Tiene las pruebas, por eso pedí a la editora si puede poner el comunicado que publicó Tuto Quiroga, no me estoy inventando, o sea, Tuto Quiroga literalmente es un comunicado público acerca de cuál es su posición respecto a esto. Y luego tienes a Doria Medina que dice, no, todo está bien, hagamos las encuestas y simplemente no vamos a publicar los resultados. Y no va a pasar nada. Nos puedes, y de nuevo, yo he escuchado a los dos, ¿sí? He escuchado al Doria Medina, he escuchado a Tuto Quiroga en entrevistas, he leído los artículos de periódico, he visto entrevistadores comentar al respecto, de todo, ¿sí? Gente conservadora, gente de izquierda. Ok, ¿qué onda con esta narrativa de Doria Medina de que no va a pasar nada? O sea, no sé, creo que tenemos que ser un poco más desconfiados con el TCE y con el gobierno también. No sé qué dices tú acerca de eso, Juan Pablo. Por supuesto, o sea, yo me sorprendo de Samuel y de los que siguen a Samuel, cómo felices confían de un día para otro ciegamente en que el Tribunal Supremo Electoral masista, con jueces del órgano judicial masistas, no van a hacer artimañas para inhabilitar al candidato que pueda ganarle al MAS en las urnas. O sea, de un día para otro pasaron a confiar, pero ciegamente, en que el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Justicia, iban a actuar conforme a la ley de total buena fe. O sea, pareciera que vivimos, no sé, en el país de las maravillas, ¿no? Donde todo el mundo actúa según la ley, que nadie hace cosas que parezcan inconstitucionales. Y el ejemplo es claro. Cuando se trataba de Ernesto Suárez, opositor, lo inhabilitaron por comentar, ni siquiera comentó, o sea, ni siquiera él comentó la encuesta. Uno de sus voceros dijo, las encuestas nos favorecen, así que estamos tranquilos, y por eso los inhabilitaron. Pero cuando Luis Arce comenta encuestas, no solo no lo inhabilitan, sino que declaran inconstitucional la norma que permitía al Tribunal Supremo Electoral, en su jurisdicción, inhabilitar candidatos, pero que no es inconstitucional todavía y que está en el ordenamiento jurídico, que elaborar encuestas, artículo 238, ley 026, inciso K, elaborar encuestas sin registro en el TCE es delito, y los delitos se sancionan con cárcel, y el estar en cárcel te implica sentencia ejecutoriada, y eso implica que no puedes ejercer la función pública en ninguno de sus sentidos, ¿no? En este caso, la presidencia. La narrativa, entonces, ha sido, como dices, Tuto Quiroga se sale del bloque de unidad porque él ya no cree en la unidad y porque no le gustaron las encuestas de Reduno y de Claure. No, o sea, nunca había escuchado yo tantas veces a un ser humano repetir algo como a Tuto Quiroga repetir, sigo creyendo en la unidad, sigo queriendo hacer encuestas, tenemos hasta el 18 de mayo para inscribir candidaturas, hay tiempo, registremos nuestras encuestadoras y hagamos las cosas conforme a la ley, no solamente porque es lo más conveniente, digamos. O sea, si somos oposición democrática y creemos en el Estado de Derecho, entonces cumplamos pues lo que dice la ley. Y aparte, no le demos armas al MAS, que es un gobierno corrupto que tiene injerencia política en los 4 órganos del Estado, para que pueda inhabilitar al candidato de la oposición que les pueda ganar. ¿Y cuál es entonces, qué es lo que está sucediendo entonces? Lo que hicieron en Venezuela. Inhabilitaron a María Corina Machado, que era la candidata a la presidencia por la oposición democrática, que podía ganar a Maduro en las elecciones. Y sin embargo, bueno, pudieron poner otro candidato y la historia ya muchos la conocen. Pero, ¿qué es lo que quieren hacer y qué es lo que va a suceder aquí en Bolivia? El gobierno del MAS va a intentar inhabilitar a los que son oposición. Por eso, caso Katler contra Tuto, por eso el supuesto golpe de Estado contra algún otro precandidato como Jaime Dum. O sea, al gobierno no le interesa que haya oposición real en el país. No le interesa que haya candidatos que prometan y que
pueda llegar a cumplir un cambio radical, que es lo que Bolivia está pidiendo. Entonces, la narrativa viene desde los jefes de Cuba-Venezuela, donde se indica inhabilitar al candidato peligroso, que es Tuto, porque Tuto es el único candidato que lucha por la democracia, que representa verdaderamente a la oposición y que puede ganar al MAS en las elecciones. ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Y por qué Samuel Doria Medina? ¿Por qué otros líderes se suman a esta narrativa? Porque obviamente Samuel le conviene pues ser el candidato. Y como él dice, como vos decías, le dice a Tuto, bueno, pero las hagamos sin que las sepa nadie. Y yo pregunto, ya digamos que las hacen sin que las sepa nadie. ¿Quién le va a creer a ese bloque de 6 políticos que lo que están diciendo es lo que realmente representan las encuestas? Nadie. Y eso es lo que Tuto dice. ¿Vos crees que nos van a creer si nosotros salimos a decir, ya ganó tal? No, las encuestas tienen que ser públicas para que nosotros sepamos si realmente lo que se está eligiendo en ese bloque es lo que representa realmente el resultado de las encuestas. Además, un detalle, resulta que Samuel, misteriosamente, confiando en el gobierno del MAS, que no van a actuar de manera ilegal, empieza a promocionar la falsa acusación contra Tuto Quiroga de que se sale del bloque de unidad, que no quiere las encuestas, porque le conviene a él, y bueno, no sé si intencionalmente, pero también le conviene al MAS. Entonces, no sé, es eso, ¿no? Claro, igual algo que a mí me parecía interesante, así de entrada, decía, Doria Medina dice que van a hacer las encuestas, pero no van a publicar los resultados. Pero durante los últimos meses ha hablado de forma tan pública y tan explícita y detallada acerca de las encuestas y de que por medio de una encuesta o de las encuestas van a escoger un candidato. Digo, cuando escojan a un candidato, si es que realizaran las encuestas, que no las van a difundir, no las van a comentar en medios públicos o en medios de comunicación, el hecho de que están escogiendo un candidato ya es una publicación del resultado. Por lo menos yo lo veo así, porque ya se ha explicado que ese es el medio por el que ellos iban a escoger un candidato único. No sé qué dices acerca de eso. A mí de entrada, por lógica, me parece un poco tonto, digamos, un poco ingenuo lo que está diciendo Doria Medina, por no decir tal vez malicioso. Sí, eso es lo que yo también pienso y lo que Tuto advertía, que ya Samuel y Unidad Nacional, su partido, ya revelaron encuestadoras, ya revelaron a quiénes se va a encuestar, ya revelaron quiénes van a pagar las encuestas, ya revelaron cuáles son las preguntas de la encuesta y ya revelaron cuál va a ser el mecanismo luego de los resultados obtenidos de las encuestas para elegir al candidato al final. Entonces, habiendo hecho eso, ya es imposible pues que la encuesta sea privada. Aunque no digas 18 y 16%, ya con decir el ganador de la encuesta del bloque de unidad es Amparo Vallivian, con decir eso, ya estás revelando datos de una encuesta. Y por eso es que Samuel Doria Medina, en su última proclamación ilegítima o autoproclamación ilegítima como supuesto candidato del supuesto bloque de unidad, dijo, no, yo fui elegido porque sí. O sea, no dijeron, se les preguntó a 2 de ellos, hay videos grabados, están publicados en la página del Búnker, donde les preguntan, por ejemplo, a Efraín Suárez, representante de Luis Fernando Camacho, ¿cómo hicieron para elegir a Samuel? Y él dice, era el mejor. Y le preguntan a Vicente Cuellar, y él dice, no sé, eso ya se explicó, yo no voy a decir nada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué de la nada tanto misterio? ¿Tuto tenía razón? ¿O por qué no publican sus encuestas si se supone que son legales entonces? ¿Qué legitimidad tiene esa autoproclamación? Como yo digo, Samuel fue proclamado candidato por Samuel en el bloque de Samuel, por las encuestas pagadas por Samuel, donde Samuel supuestamente gana.
O sea, eso es unidad, eso es legitimidad, eso es honestidad. Qué ridiculez realmente. Claro, y pienso que nadie que, por más que quieran apoyar a Samuel por algún motivo, lo que ustedes quieran, hay que ver las cosas de forma objetiva. Es absolutamente absurdo lo que está pasando ahorita con Doria Medina, que de repente ahora él es el candidato y como dices, proclamado por sí mismo y bueno, o sea, sinceramente es un chiste, parece una broma, pero realmente hay gente que se la traga y también se traga el tema de que se esté acusando tanto a Tuto de que al final él es el culpable de todo, básicamente. Me parece un chiste, sinceramente. Es realmente ridículo, ¿no? Y bueno, que antes de seguir con este asunto, ¿qué sucedió entonces cuando Tuto empezó a advertir de la ilegalidad de las encuestas y de todo eso? Él dijo al final, yo no voy a participar de las encuestas que Samuel está pagando. Él dijo abiertamente y lo demostró con documentos que solo Samuel está pagando y mandó una carta al Tribunal Supremo Electoral para pedirles que pidan a Samuel los contratos, exacto, esa carta, muchas gracias, para pedirles que pidan a Samuel los contratos firmados con las encuestadoras para primero demostrar que sí se hizo las encuestas. ¿Qué tal si no las hicieron y simplemente fue una autoproclamación muchísimo más ilegítima pues de la que ya es si realmente se hubieran hecho esas encuestas? Y segundo, para demostrar que esas encuestas no fueron pagadas ni por el Bloque de Unidad ni por Tuto Quiroga, fueron pagadas exclusivamente por Samuel Doria Medina. ¿Y cuál es el punto entonces ahí? Samuel paga solito sus encuestas. Se suponía, como dije al inicio, que iban a haber 3 encuestadoras. Al final se entiende que solo hubo 2 o que solo hubo una, pero todas fueron pagadas por Samuel para proclamar a Samuel candidato. O sea, el acuerdo no se cumplió. En absoluto el acuerdo no se cumplió. ¿Y quién incumplió el acuerdo? Samuel Doria Medina. Porque él, al inicio, la cláusula decía reserva, no digan nada, solo Carlos Mesa puede hablar. Y Samuel empezó a hablar y a reventilar datos. Luego, el acuerdo decía, las encuestas van a ser pagadas por los candidatos, Tuto y Samuel, y va a haber fiscalización. No hubo fiscalización y Tuto no pagó ninguna de las encuestas. Samuel ya había contratado las encuestadoras y se autoproclamó candidato de la manera más ridícula posible. Tuto le dice, a ver, yo tengo aquí mi encuesta oculta, aquí dice que yo soy Brad Pitt y que juego como Messi, entonces créanme, yo juego como Messi y soy pues Brad Pitt. Que si vamos a hablar de encuestas ocultas que nadie conoce y que nadie sabe si se hicieron o no, pucha, yo tengo mi encuesta, aquí mi encuesta dice que yo debo ser el presidente del mundo, digamos. Es... Ajá. Sí, y me parece que esos detalles son muy importantes que los conozcamos, porque digamos, el boliviano de a pie que no se va a tomar el tiempo de leer todos estos documentos y demás, simplemente dice, ah, mira, el Bloque de Unidad está apoyando a Doria Medina, entonces debe ser todo bien. Yo incluso, Juan Pablo, justo quería tocar ese tema un poco, aunque este episodio ya está súper largo, pero no sé si nos da para comentar un poquito al respecto. La gran mayoría se ha mostrado a favor de este tema de las encuestas respecto a la oposición. O sea, incluso yo he visto algún comunicado de Yanine Áñez hablando a favor de Doria Medina. He visto una publicación de Luis Fernando Camacho apoyando a Doria Medina en este caso y digo, pucha, ¿qué onda? Porque yo leo los documentos, escucho lo que dicen, o leo lo que escriben cada uno de ellos, veo los documentos que ha hecho público Tuto Quiroga, que ha mandado a la TCE y todo eso, y digo, ¿qué está pasando? O sea, es como que nadie está apoyando a Tuto, pareciera como que todos en contra de uno, pero el peso de las evidencias y de las leyes creo que las tiene Tuto. Después lo otro es, y que te quería preguntar, es esto de que hay la narrativa de que, uy, Tuto Quiroga, traidor, le está pidiendo a la TCE que inhabilite a Doria Medina. Y yo leo la carta leo la carta de Tuto dirigida a la TCE y él deja muy en claro, yo estas encuestas que tanto se están haciendo públicas, yo no tengo nada que ver y yo no voy a comentar ninguna encuesta, ni estoy financiando ninguna encuesta. Y digo, wow, ¿dónde está la parte en la que Tuto Quiroga les pide, apréndanlo o inhabiliten a Doria Medina?
No sé si has leído tú esto en redes sociales, de que Tuto Quiroga le está pidiendo a la TC o al TC que, no sé, haga algo en contra de Doria Medina, pero lo encuentro un poco chistoso. Claro, bueno, sobre el primer punto de los aliados de Samuel, es sin duda claro, ¿no? Samuel Doria Medina ha sido parte del gobierno de Yanine Áñez por medio de varios ministros que ella tuvo, que eran gente del mismo Samuel, ¿no? Por ejemplo, Arturo Murillo, uno de los más cuestionados, y con justa razón, ha sido miembro del gobierno de Yanine Áñez. Luego Camacho también puso parte de su gente. Tuto participó, como dije, como delegado internacional ante organismos internacionales para denunciar crímenes, pero renunció al mes precisamente por los actos de corrupción que estaban habiendo en el gobierno de Yanine y por algunas otras cosas como la candidatura de esa mujer que, bueno, no fue lo correcto desde mi perspectiva, ella no debería haber candidateado y por eso él renunció al mes de haber asumido ese cargo. Y en cambio Samuel fue compañero de fórmula de Yanine, fue su candidato a vicepresidente. Entonces, claro, obviamente hay ahí un poco de compañerismo, ¿no? De alianza ya de hace mucho tiempo. En cuanto al segundo asunto de que si tú te es traidor y todo eso, claro, o sea, es la narrativa. Les conviene a la gente de Samuel y a su grupo promover la falsa acusación de que Tuto ha traicionado al bloque, porque es la única manera que ellos tienen para deslegitimarlo, para hacer parecer ante la opinión pública que Tuto ha fallado su palabra, que es un traidor, cuando lo único que él quería era, sí, unidad, pero con legalidad, como dice en su comunicado, ¿no? Uh-huh. Es sencillo, pero las narrativas políticas y los intereses de particularmente Samuel Doria Medina, y como tiene dinero, puede pues mover medios de comunicación, tiene fácilmente gente experta en marketing para propagar una falsa acusación y muchísima gente dispuesta a seguirla propagando porque lamentablemente a nadie le gusta indagar un poco más cuando se trata de que cuando se trata de que me podría perjudicar, prefiero quedarme ahí, no investigo, mi candidato favorito es Samuel o yo apoyo a él. Entonces, claro, es simplemente una falsa acusación levantada contra el candidato de oposición, Tuto Quiroga, para desprestigiarlo y jalar pues un poco de votos, pero es simplemente una jugada sucia, cochina y desde luego una emboscada política orquestada, como Carlos Mesa reconoció, porque en la última reunión del bloque de unidad, que se suponía que era para salvar al bloque, Carlos Mesa al día siguiente sale renunciando al bloque y dice en una publicación que él hace que esto fue un circo político orquestado por ciertos actores que tenía su guión listo hace meses. Es eso lo que dice esa publicación. ¿Y qué quiere decir? Básicamente, circo político, inventarse que Tuto es traidor por ciertos actores, Samuel y sus aliados, con un guión listo hace meses. Desde hace mucho tiempo, Samuel Doria Medina lo que quiere y lo que quiso es quitar a Tuto del bloque. Por eso incluso cuando el bloque estaba fuerte y unido, Samuel salía a decir y a propagar precisamente la falsa acusación de que Tuto no trabaja, de que Tuto vive de la renta vitalicia, cuando recién desde el 2015 la renta vitalicia está presente. O sea, es la línea que Samuel está siguiendo para jalar votos de gente opositora que no está muy metida en el tema. Y es una jugada por demás de sucia. Claro. Uh-huh. Lo que me pareció interesante es que a pesar de que Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho se han expresado más bien a favor de Doria Medina, sea por ignorancia, sea a propósito, sea que tengan intereses personales que están atados a Doria Medina, no lo sé. Y en algunas entrevistas le preguntan a Tuto Quiroga, ¿qué puede decir usted de Luis Fernando Camacho, que se está expresando a favor de Doria Medina y todo eso? Y Tuto Quiroga, sinceramente, me parece que hace bien en no responder con ataques personales, insultos y cosas así. Con mucha elegancia, él en una de las entrevistas simplemente responde, yo no voy a hablar mal o criticar a un hombre como Luis Fernando Camacho que ha sido apresado injustamente por el gobierno y está en una situación tan terrible como en la que está,
así que directamente no responde al hecho de que no ha recibido apoyo por parte de Luis Fernando Camacho, sino más bien lo contrario, y simplemente comenta los hechos de que las encuestas, y bueno, todo lo que ya hemos conversado ahora respecto a que si hay riesgo o no hay riesgo de publicar las encuestas o hacer las encuestas y todo el tema. Entonces me parece, por lo menos por lo que yo veo de forma objetiva, habiendo observado todas estas entrevistas, Doria Medina hablando mal de Tuto en todo lado donde pueden, digo, bueno, me parece que el que está siendo un poco más razonable y transparente parece ser Tuto Quiroga, y le acompañan las pruebas, le acompañan evidencias y le acompañan las leyes también a las que él hace referencia. Ahora, para terminar ya este episodio, Juan Pablo, quería preguntar lo siguiente. Ya se disolvió el bloque de unidad. Doria Medina, como tú dices, parece como que se hubiera autoproclamado el candidato único del bloque de unidad. No sé quién va a confiar en eso, pero bueno, está bien. En el caso de Tuto, él ha decidido inscribir a su propia alianza para poder correr como presidente. Más o menos, ¿cómo tú ves que van a ir tomando lugar los siguientes eventos en estos siguientes meses? ¿Qué nos podemos esperar? Bien, lo que nos podemos esperar es que Tuto Quiroga siga sumando alianzas, ¿no? De parte de muchísimas agrupaciones nacionales y regionales. Es la Alianza Libre, que es la que él encabeza, es la que tiene más apoyo de diferentes actores políticos, tanto personajes como partidos, agrupaciones y demás. Él va a inscribir su alianza y hasta el 18 de mayo las candidaturas. Samuel Doria Medina, por su parte, va a inscribir también su partido político, Unidad Nacional, que está solo, digamos. Tal vez tenga el apoyo del MNR, eso no se sabe todavía, pero hay, por lo menos de parte del MNR, ellos dicen que sí, ¿no? Y ellos incluso dijeron que ya se repartieron diputados, senadores, como se dice, la repartija de pegas y el cuoteo político de siempre. Ahí estuvo. Eso ha sido confesado por el presidente del MNR, Johnny Torres, alcalde de aquí de Tarija. Y bueno, eso es lo que va a suceder, ¿no? También se van a inscribir Manfred Reyes Villa por su parte, Chi por su parte, y algún otro más que tuviera la posibilidad, ¿no? Hay, creo, 20 candidatos, y yo digo, incluso si Samuel y Tuto se hubiesen unido y solo uno estuviera ahorita, serían 19 y no 20, entonces tampoco es que haya mucha afectación, y más bien quisiera yo, si aquí hay gente honesta que me está escuchando, cristianos que les interesa la política, y gente no cristiana pero que quiere saber qué hacer, yo les digo lo siguiente. Ahorita no se trata, es importante sacar al MAS y es algo que hay que hacer, y por eso es importante apoyar a un candidato fuerte, pero no a cualquiera, no a Samuel Doria Medina en particular, que es, acabamos de hablar y de demostrar con pruebas que ha jugado de la manera más sucia posible contra Tuto Quiroga. Aparte, es abiertamente feminista, socialista, vicepresidente de la Internacional Socialista, de donde Pedro Sánchez, presidente de España y del Partido Socialista Obrero Español, es presidente. Todos esos detalles, nosotros como cristianos, como gente, aquí hay mucha gente de derecha seguramente, otros que son liberales y gente honesta en general, no elijan a cualquier candidato, porque sí, escuchen las propuestas y escuchen al candidato que les dice la verdad. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.